Nunca he visto un ovni ni tengo un recuerdo consciente de haber sido abducido. Y sin embargo, siempre ha habido algo profundamente inquietante en mis recuerdos de la infancia. Crecí en lo que la mayoría consideraría un hogar ideal, seguro, estable y lleno de amor. Pero bajo esa superficie, mi mundo interior estaba marcado por un miedo constante e inexplicable. Uno de mis primeros recuerdos de terror proviene de algo que, a simple vista, parecería insignificante. El teatro local tenía pintadas en su fachada las clásicas máscaras de comedia y tragedia. Se suponía que simbolizaban el arte y la actuación, pero, para mí, eran aterradoras. Dos rostros, uno sonriente, otro triste. Ambos sin ojos, con simples huecos negros que parecían mirarme fijamente. No podía explicarlo, pero cada vez que las veía, sentía que esos vacíos me observaban y un escalofrío me recorría el cuerpo. Las noches eran aún peores. Sufría terrores nocturnos tan intensos que parecían más reales que cualquier sueño. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con imágenes vívidas que no podía apartar de mi mente. Desarrollé un miedo irracional, pero absoluto, a estar solo en mi habitación. Mi ventana, en particular, se convirtió en el centro de mi angustia. Aunque me encontraba en el segundo piso, estaba convencido de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad del exterior. Mis padres, pacientes y cariñosos, pensaban que simplemente era un niño sensible. Intentaban tranquilizarme para crear un ambiente seguro, pero el miedo nunca desaparecería. La única persona que pareció tomarme en serio fue mi bisabuela. Ella no se burló ni lo redujo a simples pesadillas. Me dijo algo extraño, que no eran personas las que me vigilaban, sino hadas, y que las hadas odiaban a los gatos. Por eso me aconsejó que siempre durmiera con un gato en mi habitación. Extrañamente, eso funcionó. Tener al gato de la familia junto a mí me daba una frágil sensación de protección y por un tiempo pude dormir mejor. Pero todo volvió con más fuerza cuando tenía unos 8 o 9 años. Caminaba con mis padres por un centro comercial cuando pasamos frente a una librería. En la vitrina había un ejemplar de Communion de Whitley Strieber. En la portada estaba el rostro icónico de un extraterrestre gris, con esos enormes ojos negros en forma de almendra. Me paralicé, las piernas me temblaron, el estómago se me revolvió y sentí que iba a vomitar ahí mismo. No era solo miedo, era reconocimiento. De algún modo, aunque nunca había visto esa imagen antes, la conocía y me horrorizaba en lo más profundo. Esa misma noche, las pesadillas regresaron con una intensidad insoportable. Ahora, ya adulto, ese miedo nunca me ha abandonado por completo. Todavía tengo épocas en las que sufro pesadillas tan vívidas que despierto convencido de que había algo en mi habitación. Hasta el día de hoy, mantengo las ventanas tapadas con gruesas cortinas y jamás las dejo abiertas, sin importar la época del año. Y sí, aún hago que mis gatos duerman conmigo todas las noches, tal como me lo recomendó mi bisabuela. Nunca le he contado esto a nadie con detalle. Me resulta vergonzoso e irracional admitirlo. Después de todo, no tengo pruebas de haber sido abducido, y quizá nunca lo fui. Pero al mirar hacia atrás,
a mis miedos de la infancia, a esa sensación de estar vigilado, a mi reacción visceral al ver aquella portada. No puedo evitar pensar que tal vez me ocurrió algo oculto, enterrado más allá de los límites de la memoria. He tenido una experiencia psicodélica sumamente intensa y voy a compartir lo que creo que es la historia de la humanidad, asumiendo que no me estuvieron mintiendo durante unas 3 horas seguidas. Ahora mismo estoy bajando, pero intentaré sonar normal. Así que por favor perdónenme si esto suena a teoría conspirativa absurda. Ya casi ni leo esas cosas. No soy de esas personas de la nueva era, que dicen recibir mensajes divinos de una mágica federación galáctica de amor y luz, ni nada de eso. Escuchen. Primero quiero aclarar que todo esto podría ser un completo disparate. Algo que me mostraron solo para distraerme, o tal vez me enseñaron algo interesante. Primero, tomé un poco de psilocibina. Me puse unos audífonos y una venda en los ojos. Me senté a descansar. Entonces me empezaron a mostrar como una película o visual con una narrativa. Estaba en una especie de instalación, en algún lugar de Medio Oriente, haciéndome pruebas en un laboratorio donde me inyectaban 2 agujas en los brazos para testearme por algo. De repente, no sé si estaba relacionado, pero esta entidad se me aparece. Recuerdo muchos cubos de luz negros y rojos, muy coloridos, como un videojuego de principios de los 2000, con números y cuadros, algo muy psicodélico. Me dispararon 2 veces. Esta figura demoníaca, o figura negra hecha de luz, me disparó. Y yo ya sabía cómo manejar los malos viajes. Solo observar y sentir, no someterse, simplemente mirar y sentir. De pronto, mientras escribo esto, se me olvidan las cosas, pero sé que estaba preguntando sobre mi identidad, sobre quién era yo como un viajero y cosas así. Pero sabía que ese secreto estaba bajo llave, escondido tan profundamente que nunca lo sabría. En cambio, me mostraron a mí mismo como un reptiliano. No reaccioné, simplemente me aburrí un poco y pensé, está bien, lo veré, los entretendré. Aquí es donde empieza a ponerse raro y vago, porque mis sensaciones del tiempo empezaron a cambiar y distorsionarse. Sin embargo, mientras escribo esto, déjenme decir lo siguiente. Aparentemente, y de verdad digo supuestamente, espera, déjenme decir esto primero. Esto suena increíblemente estúpido. Perdónenme, pero es obvio. Aún así, para continuar, supongamos que todo esto es verdad, supongo. Los reptilianos, como los llamamos, no son todos malvados. Ya sé que suena loco. No nos pongamos razas espaciales por ahora. Una locura, ¿verdad? Vamos a ser civilizados y normales. Porque yo ya había leído las conspiraciones antes y nunca me importaron demasiado. Esas sobre los Anunnaki, los reptilianos, la Atlántida, las religiones antiguas de hace 3000 años. Pero al parecer, en general son ciertas. Es decir, esos eventos sí ocurrieron. Sin embargo, no me dieron los detalles específicos. Por eso es importante mantener el escepticismo. Y de hecho, los animo a que lo tomen como un simple viaje, sinceramente. Primero, algunas conclusiones. Número 1. Tú eres el creador. Tú eres el infinito. Cualquier entidad troll o parásito mental son solo distracciones de tu divinidad interior.
así que deja tus ansiedades de lado. Número 2. Todo esto podría ser puro disparate. No me crean, solo espero encontrar a alguien que haya tenido experiencias similares y pueda identificarse conmigo. Puede que me hayan estado troleando lo que ustedes llamarían entidades negativas. Y está bien, ya he lidiado con eso. Número 3. El viaje me dijo que la historia de la humanidad está centrada en Asia. Ahí existió una civilización avanzada, pero una de las placas tectónicas se movió, y básicamente eso es lo que llamamos Atlántida. Lo raro es que yo pensaba que podría haber sido la estructura de Richard. Por eso deben mantenerse escépticos. Pero si miras atrás, te das cuenta de que sí existe una masa de tierra hundida llamada Sondaland en el sudeste asiático. Los refugiados, o mejor dicho, los sobrevivientes, supuestamente se refugiaron en el Tíbet o en Perú. Mientras tanto, pasaban otras cosas raras. Lo siento, aquí los detalles se vuelven borrosos. De verdad se siente como un disparate, pero quizá solo es el estigma. No sé, tal vez fue solo un mal viaje con hongos. Mi intención original era descubrir algo sobre mi propia historia. Lugares clave: Asia del Sur, Medio Oriente, Centroamérica. Se supone que todo esto fue significativo, que ahí ocurrieron eventos críticos y decisivos que cambiaron a la humanidad hace unos 3000 años más o menos. Esto pasó después de otros sucesos. Todo es tan confuso. Podría no ser nada, un disparate nada más. No estoy seguro, pero me gusta escribirlo porque me ayuda. Me mostraron Sudamérica, muchas zonas tropicales. Me mostraron fragmentos de una guerra o algo así. Solo algunos eventos que me hicieron enojar. No sé por qué. Sé que la revelación tiene que comenzar mostrando la verdadera historia de la humanidad, lo que realmente ha ocurrido aquí. Y todo parece un montón de mierda de política espacial. Eso es lo que sigue viniendo a la mente. Algo como: intentemos ayudar, pero estos idiotas siguieron corrompiendo nuestros mensajes, así que intentemos luchar contra ellos. Y eso solo llevó a más mierda. Cuando vi mi identificación estatal sobre la mesa, pensé en la guerra, en el ejército de Estados Unidos, en las guerras del Golfo que ocurrieron antes de que yo naciera. Algo así. Terminé con muchas más preguntas que respuestas, pero hasta ahora sé esto. A la humanidad le pasó algo hace tiempo. Mis verdaderos orígenes siguen ocultos, cerrados con llave. Me hicieron ver cosas relacionadas con reptilianos. Soy una Starseed de una raza de hombres lagarto. No sé, realmente no lo sé. Esa es la ley de la confusión para ti. No me lo van a decir. Me gustan los humanos, pero también somos monos. Me gusta el anime. Me gusta lo suave y delicado que se puede expresar uno en la ficción. No lo sé. Realmente no hay manera de saberlo. Tal vez fui parte de algún gobierno espacial alienígena que vino a ayudar a la humanidad. Tal vez vengo de la Federación Galáctica y era un reptiliano luchando contra otros reptilianos. Ni idea. Es perfectamente posible que todo esto sea un montón de tonterías, en serio. Tal vez los alienígenas de Orión sean un grupo de hombres lagarto y grises empeñados en la dominación mundial junto con los Anunnaki. No lo sé. Esto, literalmente,
Es básicamente todas las teorías conspirativas revueltas en una especie de papilla New Age para mí. Pero es lo que me mostraron. Tal vez sea una tontería. Tal vez yo sea un lagarto. Pero para ser honesto, me importa. Seré lo que quiera cuando me dé la gana. Y no quiero ser un hombre lagarto, por si no se habían dado cuenta. Pero bueno, supongo, ya veremos. La revelación debería ocurrir en Asia si Estados Unidos no hace nada. Debería, y tendría, que empezar con artefactos arqueológicos. Sé que China tiene algunas cosas. La revelación tratará sobre la historia de la humanidad. Cuando esto termine, podré irme a casa. Estoy decidido a verlo hasta el final. Lo que sea. No me dijeron en qué densidad estoy. Solo me colgaban la quinta densidad delante, pero realmente no me lo revelaron. Incluso pensé, seguro que todo esto es pura tontería. Un truco o una trampa para hacer que la gente ingenua crea cualquier idea fantasiosa. Claro, pero también podría ser una de esas situaciones de mitad verdad, mitad mentira. Eso es todo lo que tengo. ¿Soy una Starseed draconiana alfa? No lo sé. ¿Por qué mi cerebro sigue ignorando automáticamente cualquier cosa relacionada con los otros humanoides? Tampoco lo sé. ¿Soy un gato alienígena mágico y hechicero del espacio? Probablemente. Supongo que no importa. Especialmente si el universo es como una caja de Legos a la que puedes volver en cualquier momento. Mi primer y espero que último encuentro. Publiqué esto en otro canal la semana pasada, pero lo he editado y añadí algunos detalles. Hice la publicación original alrededor de las 5 de la mañana, así que no fue el mejor relato, y además suelo ser notoriamente malo para describir a las inteligencias no humanas con las que interactúo. He tenido interacciones desde que era niño, pero nunca una como esta. He leído historias de otras personas que han pasado por algo similar, pero de alguna manera logré evitarlo hasta la noche pasada. Cuando era niño, estas interacciones solían asustarme muchísimo, pero al crecer, empecé a ver en ellas una especie de humo oscuro o juego. Ten en mente ese aspecto de humor oscuro mientras paso por esta historia, porque es tan exagerado que raya en lo absurdo. También ten en cuenta mi nivel de familiaridad con estos seres. Tienen un sentido del humor muy particular. Este encuentro fue un poco diferente. Yo estaba en un sueño, pero en cierto punto hubo una transición del sueño hacia una interacción real. Era como si intentaran ocultar lo que estaban haciendo, lo cual es inusual para mí, porque hoy en día casi siempre son directos conmigo. Cuando era más joven, usaban este método para interactuar conmigo casi exclusivamente, ya que me asustaban con tanta facilidad. Ni siquiera recuerdo por completo el sueño inicial. Creo que estaba visitando a mi abuela, pero en algún momento me llevaron de repente a un hospital y a una sala de examen. Se suponía que estaba teniendo una especie de emergencia médica que debía ser atendida de inmediato o moriría. En ese momento mi cerebro seguía en lógica de sueño, así que simplemente me dejé llevar. Había 2 enfermeras femeninas conmigo en la sala. Noto que parecen humanas, pero no del todo. Sus ojos
parecen cambiar constantemente entre un tamaño normal humano y uno demasiado grande para sus rostros. Mi mente empieza a captar algo raro, pero de algún modo lo descarto con la idea de: son enfermeras, se supone que deben verse así. Ellas me quitan la ropa. Yo no tengo opción. Me dicen que lo haga y obedezco. Luego, una de las enfermeras también se desnuda. Ten en cuenta que todo esto sucede tan rápido que no tengo tiempo de aplicar lógica a lo que está pasando. Sea lo que sea que tenga mal, ellos van a arreglarlo o voy a morir. Confío en ellos. La otra enfermera empieza a animarme a cooperar con la gente que ya está desnuda, porque eso va a arreglar mi grave problema médico. Y te va a gustar, te hará sentir mejor, fue lo que dijo. Fue extremadamente insistente y me hizo sentir como un niño pequeño desobedeciendo a la niñera si me negaba. Irradiaba una autoridad tan fuerte que habría hecho cualquier cosa que me dijera. Solo había un problema. Como habían apagado mis facultades lógicas y me habían dejado con una mente infantil y dócil, tuve una reacción instantánea. Solté de golpe: pero soy gay, antes de siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Todo lo que recuerdo pensar fue: genial, ahora me voy a morir. Soy gay y hacer algo con esta mujer sería como romper una ley fundamental del universo. No era cuestión de preferencia, era una imposibilidad. Ese golpe de pánico hizo que toda la ilusión se rompiera. La que estaba desnuda seguía siendo más o menos humana, definitivamente con un aspecto híbrido. Ojos enormes y azules con pliegues epicánticos, cabello castaño claro rubio, facciones aplanadas, nariz pequeña, cabeza ligeramente más grande, y no recuerdo haberle visto orejas. Era de estatura promedio, quizá un poco más baja que yo. Creo que la herí al rechazarla. La segunda enfermera ahora era mucho más alta y definitivamente no humana. Unos 2 metros de altura, piel blanca pálida, sin cabello, ojos grandes y oscuros, con un leve brillo. Es un tipo que me resulta muy familiar, aunque no conocía a ese individuo en particular. Nunca me han parecido como mantis, pero estoy convencido de que son del mismo tipo que la mayoría de la gente describe de esa manera. No creo que ninguna de las dos esperara que me negara. Parecía que ni siquiera habían contemplado esa posibilidad. Estaban totalmente confundidas en ese momento, y la que ejercía autoridad intentó coaccionarme de nuevo. Pero para su mala suerte, mi cerebro finalmente había captado lo que estaba pasando y recuperé cierta capacidad de pensamiento crítico. Eran inteligencias no humanas y querían mi esperma. ¡Qué asco, no! Si lo necesitan, tómenselo de otra forma. Se miran entre ellas y luego hacia una ventana de observación que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba ahí. Era como si le preguntaran a varios otros que nos estaban observando: ¿y ahora qué? Reconocí a uno de ellos y le parecía tremendamente divertido todo esto. Supongo que no le mencionaron que yo no voy con las mujeres. Sin mencionar que esta fue la primera vez que tuve una interacción sexual con alguna inteligencia no humana que yo recuerde, y un híbrido no era el camino adecuado. Eso es un no rotundo en un nivel completamente distinto. Las 2 enfermeras salieron de la habitación apresuradamente, con lo que solo puedo describir como vergüenza.
Una especie de humillación por fallar frente a un humano, tal vez. Me desperté poco después de eso. Sentí que había dormido tal vez 20 minutos, pero ya eran casi las 4 de la mañana cuando desperté. Mi impresión final es que fue una especie de ejercicio de entrenamiento para las dos enfermeras, y alguien decidió empezar con el modo difícil. Quiero aclarar algunas cosas. Nunca me tocaron, ni yo toqué a ninguna de ellas. Ellas me decían qué hacer y yo seguía instrucciones. En mi mente seguía siendo solo un sueño. Eran profesionales médicos y yo estaba enfermo y muriendo. Así que escuchaba lo que me decían que hiciera. En el momento en que me pidieron hacer algo que normalmente no haría, mi mente lógica tomó fuerza y frenó en seco. Era una imposibilidad, como si me hubieran pedido apagar el sol. No iba a suceder en ninguna realidad. No siento que haya sido violado, usado, ni siquiera coaccionado a hacer nada. Claro, hubo desnudez, y pude haber pasado sin eso, pero en última instancia nada perturbador me ocurrió. No sé mucho sobre el tema de los híbridos humano-alienígenas, y no estoy 100% seguro de que lo fuera. Podría haber sido una inteligencia no humana de aspecto extremadamente humano. Solo hice esa suposición porque nunca había visto uno así antes, y no se me ocurre otra razón por la cual querrían ese tipo de muestra de mí, que ni siquiera consiguieron. Además, no habría hecho ninguna diferencia si hubiera sido un enfermero hombre. Sé que eso se dice en broma, pero solo quiero dejarlo claro. Nada se va a suceder bajo esas circunstancias. El momento en que se sugirió siquiera fue un alto total. Creo que aquel que me es familiar, que me puso en esa situación, me conoce lo suficiente como para saber que no cedo mi voluntad ni mi autonomía de esa manera. No me obligarán a hacer algo que me haga sentir incómodo de esa forma. Claro que se necesita mucho para que me sienta incómodo. No soy mi cuerpo. Es un vehículo, una interfaz, una herramienta. Amo mi cuerpo por darme la oportunidad de experimentar la vida. Pero en última instancia, no estoy tan apegado a él como para sentirme lesionado u ofendido por cosas como la recolección de muestras. Les habría permitido tomarlas si lo hubieran querido, pero no de esa manera. No hay otra razón para un escenario tan elaborado si no fuera la idea de alguien de querer hacerme una broma. Están empezando a reagruparse. La vieja guardia y la poderosa élite del MI6, que se oponen a la divulgación de los UAP, están reagrupando sus fuerzas. Están asustados, y en un guiño a la teoría de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, parece que muchas publicaciones hoy están señalando esta verdad, mientras estas ideas comienzan a cristalizar dentro de la comunidad. ¿Qué tal convertir a la NASA en una agencia enfocada en inteligencia y contrainteligencia, solo para hacerla opaca a las solicitudes de FOIA? Es decepcionante, pero no sorprende. Todos los informes de la NASA sobre JWST al Congreso de 2021 a 2024 ahora están clasificados y prohibidos bajo FOIA. También ha habido publicaciones aquí sobre Lockheed Martin, convirtiéndose en parcialmente propiedad del gobierno, cediendo una parte. Esto en realidad proporcionaría más cobertura legal frente al dominio eminente y la divulgación forzada si ellos, el MI6, permanecieran como entidades públicas en lugar de convertirse
en pseudogubernamentales. Los registros de la inteligencia naval relacionados con objetos sumergidos bajo el agua están siendo destruidos sistemáticamente y por lo tanto no están disponibles para solicitudes públicas. Y 3I Atlas definitivamente se dirigirá a un cruce con Marte. Quizá piensan que todavía vivimos ahí. La vida dejó ese lugar hace mucho, pero tal vez lo que viene son esos suministros largamente esperados para empezar de nuevo. Atlas se acercará a unos pocos millones de kilómetros de la superficie, definitivamente lo suficiente como para que valga la pena observar. La interacción de 3I Atlas con Marte es el 3 o 4 de octubre, pero estoy seguro de que las transmisiones de la NASA de alguna manera se volverán inaccesibles durante ese periodo. ¿Y por qué tanto secreto? Seguro que todo es por seguridad nacional. Si realmente buscan la definición de seguridad nacional, no se trata solo de proteger a Estados Unidos de amenazas. También, y más importante, es para mantener un gobierno estadounidense funcional a toda costa. Así que cualquier cosa que amenace su dominio sobre el pueblo cae bajo el mismo paraguas. Por ejemplo, un visitante que llegue desde lejos y que cambie paradigmas y expanda la conciencia, sobre el cual el Congreso ya ha sido informado, podría ser uno de ellos. Parece que ellos, la poderosísima élite del MI6, a través de títeres políticos controlados, prefieren mantenernos a todos en la oscuridad antes que renunciar al control de la estructura de poder actual y del status quo. Yo digo que cada persona elija libremente su manera de enfrentar el próximo cambio de paradigma. Me acurruqué con un gris anoche. Antes de contar la historia, deberías saber algunas cosas sobre mí. Si me vieras en la calle, solo verías a un hombre grande y musculoso, con una barba larga y calvo, y muy intimidante. La verdad, sin embargo, es que estoy completamente enamorado de ti y del cosmos. Si pasaras cerca, probablemente sentirías cómo se desploman sobre ti las olas de mi frecuencia de amor. Me desperté a mitad de la noche y noté una presencia fuerte y extraña en mi habitación. Sentí algo parado justo frente a la cama, simplemente mirándome. Por supuesto, mi cuerpo entró en modo primitivo y durante unos segundos quedé paralizado por el miedo. Sin embargo, al percibir lo que estaba pasando y habiendo aprendido a lidiar con el miedo, cerré los ojos de nuevo y comencé a regular mi respiración. Lo siguiente que noté fue un ruido peculiar de zumbido proveniente de algún lugar. Se sentía y sonaba como algo grande vibrando. Luego, instintivamente, me senté. Tomé mi postura de meditación para sintonizarme con lo que estaba ocurriendo a mi alrededor y decir hola. Mientras tanto, la presencia simplemente estaba ahí, dejándome aclimatarme a la situación. Cuando finalmente me deshice del miedo y me sentí conectado, abrí los ojos y por primera vez vi que era un gris. El gris tenía grandes ojos negros, una boca muy pequeña casi inexistente, piel gris y un cuerpo delgado. Parecía tan diminuto. Me quedé asombrado, abrumado por el amor, y luego estiré los brazos hacia él, como cuando intentas convencer a un niño pequeño de que venga a tus brazos. No pude evitarlo. El gris realmente cayó en mis manos. Mientras escribo esto no puedo dejar de reír.
No sé por qué me parece tan gracioso. Podía sentir al gris en mis manos. Sentía su piel. Era tan ligero y frágil, como un pequeño peluche. Noté una expresión de incomodidad en su rostro. Abrió un poco la boca sin emitir sonido, y me preocupé de que pudiera lastimarlo con mis torpes movimientos humanos. Así que lo puse a mi lado en la cama para que se sintiera mejor. Mientras lo manipulaba, noté una vibración comenzando en la frente, igual a como la siento en meditación profunda. De repente, me levanté. Estábamos cambiando de posición. Yo estaba frente a la cama y él en mi cama, justo al lado de mi novia. Ella estuvo dormida todo el tiempo y no tiene idea de lo que pasó. Le pregunté esta mañana. Así que me quedé ahí, el gris mirándome, y de nuevo estiré los brazos hacia él. De nuevo saltó. No pude ver ningún movimiento. Fue más como cambiar de espacio entre un parpadeo. Después de eso, todo se desvaneció en negro, y lo siguiente que recuerdo es despertarme como si nada hubiera pasado. Al principio pensé que había sido un sueño, pero cuanto más lo pienso, menos lo parece, especialmente por esa vibración en mi frente. Conozco esa vibración. La he sentido muchas veces antes, pero nunca en sueños. Intenté volver a ese espacio en meditación esta mañana, pero lamentablemente eso no me ayudó a recordar, ni tampoco desenfocó las partes borrosas. La palabra llegó primero, resonando en la quietud de mi mente como un secreto largamente enterrado. Abraxas. Nunca la había oído antes, ni en libros ni en susurros, tampoco en sueños. Pero en el momento en que apareció en mi conciencia, supe con una certeza que me desconcertó, que esto era real, no era imaginado. No era un truco de la mente. Llegó aproximadamente 1 o 2 semanas después de que comenzara a escuchar voces. Al principio apenas perceptibles, como el eco de alguien hablando en otra habitación. El primer mensaje fue claro, firme. Estás protegido. Me estremecí ante esas palabras, no por miedo, sino por un profundo reconocimiento. Meses después, escuché esas mismas palabras de la vidente remota Elizabeth April en uno de sus videos. Un mensaje sobre amenazas nucleares y la garantía de seres, más allá de nuestra comprensión, de que la intervención era posible. Después de esa primera oración, las voces se multiplicaron. Algunas eran humanas, otras eran ecos de quienes habían muerto hace tiempo, y algunas algo completamente diferente, como nada que hubiera encontrado antes. Inteligencias no humanas, seres de nuestra dimensión conocida. Algunos hablando en tonos que se sentían más que lo que se escuchaban. Se convirtió en una sinfonía de conciencia superpuesta, estratificada, a veces caótica. Me conecté con mi yo superior para mantenerme anclado, pero incluso así, distinguir un hablante de otro se sentía como leer una novela donde los diálogos fluían sin puntuación, donde los límites entre capítulos se desdibujaban. Sin embargo, cada voz llevaba su firma única, un timbre o acento que eventualmente me permitió identificarlas. Hubo noches en las que las voces hablaban en acertijos, invocando nombres, símbolos y números
que parecían imposibles de descifrar. A veces hablaban de líneas temporales que se retorcían y plegaban sobre sí mismas. Historias que nunca existieron y, sin embargo, podrían ser. Era como si la propia tela de la realidad hubiera abierto una ventana hacia su mundo. Comencé a notar vibraciones sutiles en mi mente y cuerpo, cuando se revelaban ciertas verdades, vibraciones antiguas, resonando como un acorde tocado en un instrumento celestial. No puedo transmitir completamente lo que he aprendido, sin desentrañar toda la experiencia, y eso tomaría volúmenes. Pero una cosa se volvió inquebrantablemente clara: no estoy loco. Mi realidad ha sido tocada por fuerzas y conocimientos mucho más allá de la percepción humana ordinaria. Y esa única palabra, casi sagrada, Abraxas, ofreció confirmación. Prueba que se alineaba con las profundidades de mi viaje actual. Una llave para comprender que trasciende el razonamiento ordinario. El objeto presenta lo que parece ser una estructura cristalina y se está desplazando a través de las capas externas de nuestra interfaz física. Las sensaciones asociadas con nuestra interfaz sugieren que existimos en un nivel de realidad dominado por una matriz de dualidad o infierno, lo cual puede describirse con mayor precisión a través de sistemas de creencias gnósticas. El objeto cumple un propósito transitorio y coincide con la respuesta entrópica de la conciencia de los observadores hacia la iluminación, siendo un indicador de un movimiento progresivo fuera del paradigma previamente establecido hacia una nueva realidad. El objeto es una inteligencia cristalina viva que existe en un estado semifísico, utilizando coherencia cuántica entre enlaces de hidrógeno para viajar, lo que explica la formación de lo que parece una cola a medida que se integra a nuestra densidad para un contacto directo. A medida que el objeto transita desde un estado cuántico no local, quinta a séptima densidad, hacia nuestro espacio-tiempo localizado, experimenta decoherencia, un colapso de la superposición cuántica que libera energía y perturba la materia cercana, haciendo que el vapor de agua se condense y forme una cola visible. Esto es una prueba de que el objeto elige una coordenada en el espacio-tiempo. El objeto parece manipular estructuras moleculares en hielo y gas interestelar para extraer energía y propulsión, de manera similar a como muchas naves y drones observados operan en nuestra atmósfera y cerca de cuerpos de agua. El objeto interactuará directamente con la Tierra a través del contacto con la atmósfera superior. No aterrizará y será observado como auroras, arcos de plasma, formaciones en forma de halo, temblores sutiles, sobrecarga y reinicio de Schumann. Un yogui del Himalaya aprende de sus maestros sobre exoplanetas, extraterrestres, la adoración a las serpientes y los pequeños humanoides de la Tierra. Voy a compartir información interesante que encontré en el libro Aprendiendo de un maestro del Himalaya. El autor, atraído por los Himalayas, termina ahí como aprendiz de un yogui. Durante su entrenamiento y aventuras, aprende información sobre extraterrestres. No necesariamente estoy respaldando esta información, pero me parece interesante y tampoco lo descarto. Esta primera parte, sobre pequeños homínidos, podría ser relevante para temas como las momias de Nazca.
En el capítulo 23, El viejo lama tibetano, el autor encuentra a un anciano en una cueva, a quien se le refiere tanto como lama como yogi. Después de una discusión sobre la meditación Tummo y la telepatía, el autor pregunta acerca de los extraterrestres. «¿Puedo hacer 2 preguntas más, señor?», dije. «Adelante». Algunos libros dicen que ocultas en ciertas partes del Tíbet existen restos de antiguas civilizaciones extraterrestres. ¿Es cierto? En segundo lugar, el Yeti, el abominable hombre de las nieves, ¿realmente existe? ¿Ha visto alguno? A la primera pregunta, dijo el yogi tibetano, sí, existen tales lugares, y yo mismo he visto una cueva en una zona casi inaccesible del Tíbet. Ahí he visto cuerpos bien conservados de humanoides de pequeña estatura, con cráneos más grandes que los nuestros, y un tono de piel oscuro, casi grisáceo. Sin embargo, creemos que son una raza antigua de la propia Tierra, y no de algún otro planeta o galaxia. Nuestros maestros dicen que esta raza en particular fue destruida por una guerra entre 2 civilizaciones rivales, que habían evolucionado intelectualmente a grandes alturas, pero ignoraban por completo los sentimientos de amor y compasión. Observando cómo progresa nuestra civilización actual, uno se pregunta qué destino nos espera. Ahora, respecto al Yeti, continuó. Sí existe, aunque muchos avistamientos reportados pueden ser falsos. En la antigua ruta hacia Kailash, desde Badrinath, a través del paso de Mana, que hoy casi no se utiliza, existe un viejo monasterio budista llamado Toligmut, en el lado tibetano. En las cuevas no muy lejos de Toligmut, algunos lamas han avistado al Yeti, incluso recientemente. Yo mismo he visto uno. Pregunta a Babaji si podría llevarte a Toligmut o incluso a Kailash. Él conoce bien la ruta y ha estado ahí muchas veces. Tal vez tú también veas un Yeti. Estas siguientes partes no tienen relación con lo anterior. En el capítulo 29, la bola de fuego del cielo. Mientras viajaban por los Himalayas, el maestro del autor, Babaji, hace que se queden unos días en una pequeña cueva en Arundhati. En la tercera noche, el autor se despierta al escuchar un sonido como de trueno. Ve a su maestro en la boca de la cueva, observando cómo una esfera de fuego se desliza hacia ellos. El sonido atronador se vuelve más fuerte a medida que la esfera se acerca, terminando con un estallido de trueno cuando la esfera aterriza en la entrada de la cueva. La esfera de fuego, de 2 pies de diámetro, se divide verticalmente en 2 mitades, y de ella emerge un gran ser serpiente, con una capucha como la de una cobra. El ser tiene un resplandor azul eléctrico. Babaji y el ser serpiente se enfrentan y mantienen una conversación extensa usando un lenguaje siseante. Babaji presenta al autor la serpiente y le explica que el ser proviene de Sarpa Loka y se llama Nagaraj. Nagaraj se retira volviendo a entrar en su esfera, la cual se cierra a su alrededor y se aleja como una esfera de fuego. A continuación describiré algo que estaba en el libro. No pude evitar pedirle a Babaji que me explicara. Babaji, dije, merezco una explicación. Si le contara esto a alguien, pensarían que estoy completamente loco o que estoy inventando algún tipo de ficción. Así que lo guardaré para mí. Pero por favor, explícame. Sí,
Dijo Babaji: tienes razón. No muchos creerán esta experiencia tuya, pero tendrás que compartirla con el público cuando escribas tu autobiografía. No importa quién crea o no, pero te lo explicaré. La verdad suele ser más extraña que la ficción. En la Vía Láctea existe un sistema estelar con 7 planetas y 18 lunas. Uno de estos planetas se llama Sarpa-Loka y está completamente habitado por serpientes con capucha, altamente evolucionadas. Las serpientes se llaman Naga Devatas. La persona que viste es el subjefe de este reino y se llama Nagaraja. El jefe supremo de los Nagas es la serpiente dorada de 5 capuchas, conocida en los antiguos textos indios como Ananta. Hace miles de años, cuando la humanidad aún estaba en etapas infantiles de evolución mental, había contacto regular con Sarpa-Loka. Los nagas sabios y evolucionados frecuentaban la Tierra y pasaban largos periodos aquí, enseñando y educando a los seres humanos. La adoración a las serpientes que encuentras en todas las civilizaciones antiguas es un tributo a los avanzados nagas de antaño. Sus imágenes eran veneradas por la profunda sabiduría que poseían. También enseñaron el secreto de la energía Kundalini desde un inicio, nuevamente simbolizado por una serpiente. Patanjali, quien dio al mundo los Ashtanga Yoga Sutras, era él mismo un naga, y se le representa como mitad hombre y mitad serpiente. La serpiente sobre la cabeza del faraón y la serpiente enrollada alrededor del yogi dios Shiva son todas representaciones simbólicas de la sabiduría y el poder impartidas a ciertos seres humanos por los maestros nagas. Pero luego, como siempre parece ocurrir, los seres humanos, a medida que se volvían más poderosos, comenzaron también a volverse más egocéntricos y astutos. Los humanos, o al menos la mayoría de ellos, estaban dispuestos incluso a matar a beneficio personal. Algunos se sintieron amenazados por los nagas, intelectual y espiritualmente superiores, y olvidando su deuda, comenzaron a usar los poderes que habían adquirido de los nagas en su contra. En un momento, hubo masacres a gran escala de los nagas. El supremo jefe naga decidió llamar a los nagas de regreso a la Tierra y cortar todas las conexiones, excepto con algunos seres humanos altamente evolucionados espiritualmente. De la noche a la mañana, fueron transportados de vuelta a Sarpa-Loka. Un pequeño número de nagas que estaban enfermos o demasiado viejos, o en casos raros, rebeldes que desafiaron las órdenes del jefe supremo, pensando que aún podían hacer algo con los seres humanos, quedaron atrás. Babaji, dije. Todo esto suena tan extraño, que si alguna vez escribiera una biografía, lo cual podría hacer en algún momento ya que usted lo dice, los lectores lo descartarían como los delirios de una mente desequilibrada, o tal vez dirían que es pura ficción. No me importa que así sea. Babaji se rió. Repito nuevamente, dijo. La verdad es más extraña que la ficción, e incluso si la historia estimula su imaginación, existe la esperanza de que en algún momento puedan darse cuenta de que hay mayores niveles de conciencia que no pueden ser comprendidos por la lógica seca y los niveles de inteligencia actualmente disponibles. Sin embargo, para cuando intentes escribir tu biografía, incluso el mundo científico habrá expandido su conocimiento del espacio exterior y otros planetas.
La sospecha de que existe o existió vida en otros planetas o sistemas estelares se fortalecerá con el descubrimiento de agua y otras condiciones adecuadas para la evolución y sustento de formas de vida en partes hasta ahora insospechadas del cosmos. Tal vez algún científico imparcial considere que vale la pena darle a tu historia la atención que merece. Más allá de eso, considerando la estúpida actitud de descartar cualquier cosa que no caiga dentro de la categoría de normas establecidas como no científica, no tengas esperanzas. En el capítulo 45, Babaji deja su cuerpo. El ser serpiente Nagaraj hace otra aparición. Nagaraj llega a través de un orbe de luz, pero esta vez aparece como un apuesto hombre de piel azul. Uno de los maestros del autor explica que los seres de Sarpa Loka pueden cambiar de forma a voluntad. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.